cálido y cordial saludo en el nombre de Jesús para todos nuestros estudiantes del Centro Pentecostal de Instrucción Bíblica. Les habla la maestra Adriana Ospina y estamos en la clase de Evangelismo, lección número 2, que lleva por título Introduciendo a los agricultores. Vamos a ir a nuestro texto clave de esta lección, que lo encontramos en Mateo capítulo 13, verso 3, y nos dice de la siguiente manera. He aquí, el sembrador salió a sembrar. He aquí, ¿quién? El sembrador. ¿Qué hizo el sembrador? Salió a sembrar. Clipping, un escritor británico ganador del Premio Nobel de Literatura en 1907, nos expresa las siguientes palabras. Guardo conmigo 6 hombres honestos a mi servicio. Kipling nos estaba hablando de 6 preguntas que él las compara con 6 hombres, 6 amigos honestos, los cuales le enseñaron mucho. Él dice que le debía a esos 6 hombres honestos todo lo que él sabía. En la lección número 2 toma estas 6 preguntas, de las cuales Kipling se refería a sus 6 hombres honestos. Esta lección las toma como los 6 agricultores. En mi caso, yo los tomaría como los 6 ayudantes o los 6 asistentes de los agricultores, porque los agricultores somos quienes, nosotros. Y estas 6 preguntas son unos ayudantes muy especiales que nos van a servir muchísimo. Las 6 preguntas son ¿qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y quién? Cuando hablamos del qué, nos estamos refiriendo al objetivo. ¿Qué queremos hacer? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la meta que queremos alcanzar? El por qué se refiere a la razón o el motivo. Todo lo que nosotros hagamos no lo debemos hacer por inercia, mecánicamente, sino que todo lo que nosotros realicemos tenemos que hacerlo con una razón, con un motivo, con un porqué. Luego sigue la pregunta ¿cuándo? Esto se refiere a tiempo. Tiene que tener una fecha, una duración, un inicio y un fin. ¿Dónde? El lugar. ¿Cómo? Se refiere a la manera, al método de hacer, al tener un plan de trabajo. ¿Cuáles son los pasos que nosotros vamos a seguir? ¿Cómo vamos a empezar? Y por último, el quién. ¿Quién lo va a hacer? Pues nosotros. Y también se puede responder en esta pregunta si hay algunas personas que nos puedan colaborar en el qué, el objetivo que tenemos. Las preguntas nos ayudan mucho a reflexionar, a tener claridad en lo que vamos a hacer. Y ahí la importancia de las preguntas en nuestras vidas. Nos ayudan a elaborar un plan de trabajo, a tener conciencia en lo que hacemos. Estimulan la búsqueda de respuesta. Las preguntas adecuadas nos ayudan a avanzar, nos dan dirección que correcta. Entonces, mire la importancia de las preguntas. Las preguntas nos ayudan a avanzar y nos dan una dirección correcta. Las personas muchas veces estamos muy acostumbradas a obrar mecánicamente, a hacer las cosas porque sí. Pero como estamos hablando de evangelismo, evangelismo no es un porque sí o por imposición o porque toca o porque convocaron en la iglesia. No, el evangelismo tiene un qué, un por qué, un cuándo, un dónde, un cómo y un quién. En esta lección número 2 encontramos también 29 características de un agricultor que dan respuesta a las anteriores preguntas, al qué, al por qué, al cuándo, al dónde, al cómo y al quién, ¿sí? Entonces, un agricultor sabe qué va a hacer, sabe el por qué lo está haciendo, sabe el cuándo, sabe los tiempos, sabe la fecha, sabe la duración, también sabe el dónde, sabe el lugar, el terreno, sabe el cómo, de qué manera hacerlo, cuáles son los pasos a seguir, si hay que regar, si hay que cosechar, si hay que limpiar, y también sabe el quién, ¿cierto? Sabe que él es el llamado y también pues conoce sus colaboradores. Entonces es muy importante que en esta lección número 2 estudiemos las 29 características de un agricultor. En la lección número 2 encontramos también lo siguiente, nos habla de un líder africano que en su última noche expresó algo que nos lleva a reflexionar.
y dijo, esta noche me voy a cama como presidente y despertaré mañana como agricultor. ¿A qué se refiere eso? De que hay títulos, hay posiciones, liderazgos, profesiones que son pasajeras en esta tierra, pero hay otras posiciones que son eternas. Un ejemplo, en algún momento hemos ejercido un liderazgo local, distrital, regional, nacional, pero esos cargos, esas posiciones, esos liderazgos, esos títulos de líder son pasajeros, son pasajeros. Pero hay otras posiciones que son eternas. Por ejemplo, las que Dios nos da son eternas. Él nos dice que somos sus hijos. Eso no es solamente aquí en la tierra, eso es eterno. Nos dice que somos la sal de la tierra, que somos la luz del mundo, que somos su nación santa, su pueblo adquirido, que somos un real sacerdocio. Nos dice que somos sembradores del reino de los cielos. Eso no nos lo quita nadie. Nosotros somos sembradores, llevamos la palabra de Dios, esparcimos la palabra de Dios con liderazgos o sin liderazgos. No necesitamos que un hombre en esta tierra nos diga, usted es el líder de, para nosotros llevar la palabra de Dios. La gran comisión la ejecutamos sin títulos, sin posiciones, sin liderazgos y sin profesiones. ¿Por qué? Porque tenemos posiciones eternas que Dios nos las ha dado y nadie en esta tierra nos la quita. Por eso nosotros debemos ser líderes en todo momento. El verdadero líder es ese, es aquel que lidera con o sin título. También hay una frase que me gustó mucho que encontré de Einstein y dice, si buscas resultados distintos, no hagas siempre que lo mismo. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Si usted y yo en nuestra vida no estamos viendo los resultados que queremos, pues tenemos que mirar, tenemos que examinar qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos sembrando diariamente y qué es lo que tenemos que cambiar para tener resultados diferentes. Nos habla en la lección número 2, nos dice que los agricultores saben que para tener una cosecha abundante deben sembrar ¿qué? Lo mejor. No podemos esperar grandes resultados cuando no estamos sembrando abundantemente o no estamos sembrando lo mejor. A veces queremos resultados grandes en nuestras vidas, pero con malos hábitos. Entonces necesitamos examinar cuál es la semilla. A veces queremos ver la iglesia llena, rebosante, queremos ver la cosecha de almas, pero no estamos evangelizando. Entonces, para tener una cosecha abundante hay que sembrar lo mejor. Primero que todo hay que sembrar, porque no podemos cosechar si no hemos sembrado y también si no hemos sembrado bien. Iniciamos con este texto. Esta lección número 2 inicia con el texto de Mateo capítulo 13, verso 3. He aquí el sembrador salió a sembrar. ¿Qué vemos en este texto de la palabra del Señor? Vemos el ser y vemos el hacer. No sé cuántos de ustedes han escuchado este tema del ser, hacer y del tener también, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos del ser nos estamos refiriendo a la identidad que cada uno tenemos que tener clara. ¿Quiénes somos nosotros? Ese ser nos habla de quién soy yo, cuál es mi identidad. Todos nosotros en Cristo hemos recibido una nueva identidad. Antes no éramos hijos de Dios, ahora somos hijos de Dios. Somos parte del cuerpo de Cristo, somos miembros de ese cuerpo. Somos lo que decíamos ahora, la luz del mundo, la sal de la tierra. Somos su nación santa, su pueblo adquirido por Dios. Somos sembradores del reino de los cielos. Entonces nosotros tenemos que tener claro nuestra identidad, en qué nos hemos convertido nosotros. Y luego viene el hacer, el obrar, el realizar algo, la ejecución de lo que nosotros somos. Entonces, aquí en este texto de Mateo 13:3 vemos, he aquí el sembrador, ese es el ser. Y salió a sembrar es el hacer. ¿Por qué salió el sembrador a sembrar? ¿Por qué? Pues porque era un sembrador, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros somos algo, pues es lógico que actuemos como tal. Antes estábamos viendo los 6 hombres honestos o los 6 colaboradores o asistentes
del agricultor. Estábamos hablando de esas preguntas correctas que siempre en todo lo que nosotros emprendamos, realicemos, tenemos que formularnos. Y esas preguntas correctas nos ayudan a identificar precisamente eso, cuál es mi ser, el por qué lo estoy haciendo yo. Y el hacer para el hacer de un agricultor o de un hijo de Dios. Entonces, mire que las preguntas son muy importantes porque nos ayudan a identificar nuestro ser, nuestra identidad y también el hacer. Hay una imagen que quiero compartir con ustedes que encontré y me gustó muchísimo y dice así, la vida es de raíces a frutos, ¿sí? Esa es la secuencia coherente de la vida, ¿sí? Todo empieza de raíces a frutos, todo empieza con el ser, el hacer y el tener, porque muchas veces somos inconsistentes en lo que queremos. Queremos tener, pero no queremos hacer y mucho menos ser. Entonces es muy importante que tengamos claro la secuencia correcta de la vida. Dice, la vida funciona de acuerdo a la secuencia casual de ser. Ese ser nos lleva a sentir, a pensar. Ese pensamiento, recordemos lo que la palabra de Dios nos dice, tal es el pensamiento del hombre, tal es él, ¿cierto? Las personas actúan de acuerdo a su ser, a su pensar y a su sentir. Entonces la secuencia de la vida es ser, sentir, pensar, hacer y tener. Dice esta frase, para cambiar lo visible, primero tienes que cambiar lo invisible. Vamos a volver a retomar lo del ser, hacer y tener. Cuando hablamos de ser, nos referimos a lo que somos, a nuestra identidad, a tener clara nuestra identidad. Esto define nuestro ser y nos ayuda a hacer. Cuando tenemos definido nuestro ser, es más fácil hacer, ¿sí? Desde una identidad y no desde una obligación o desde una imposición o desde un acto sin sentido. Ejemplo, hay muchas personas que salen a evangelizar, pero salen a evangelizar porque fueron convocados por su líder o por su pastor al evangelismo, pero no tienen claro su ser, no se han apropiado de esa identidad de sembradores del reino de los cielos. Entonces se les dificulta el hacer, el ejecutar esa función, lo hacen como por una imposición, por cumplir con una labor. Pero cuando uno tiene claro su ser, que uno dice, yo voy a hacer esta función porque soy un hijo de Dios, porque soy un evangelista, porque soy enviado a llevar la palabra de Dios, soy un sembrador del reino de los cielos, entonces ese hacer va a ser mucho más fácil, va a ser una función que se va a realizar de corazón. Luego tenemos el hacer. El hacer nos habla de las obras. Recordemos lo que la palabra del Señor nos dice en su palabra, que por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son las acciones que respaldan mi ser? Lo que yo digo que soy. Si yo digo que soy un hijo de Dios, que soy un sembrador del reino de los cielos, entonces, ¿cuáles son esas acciones que respaldan mi ser, que me llevan a alcanzar los objetivos o la cosecha que quiero tener? Y tenemos por último el tener. El tener es el resultado, la cosecha, donde se cumple la ley de la siembra y la cosecha. No podemos pretender cosechar cuando no somos y cuando no hacemos. Dice que cuando el proceso se maneja en orden distinto, afecta a la persona y evidentemente terminará afectando el resultado. ¿A qué se refiere eso? A que queremos muchas veces primero tener antes que hacer y antes que ser. Entonces eso trae frustración. Es que yo quiero tener y estamos anhelando y quizás muchas veces amargados o criticando porque no se tiene, pero no nos hemos dado cuenta que nos hace falta el ser
y el hacer. Ay, es que queremos almas, es que porque la iglesia no carece, es que las almas no llegan, pero resulta que no estamos siendo y no estamos haciendo. Pretendemos que el único que sea, haga y tenga sea el pastor, o sea los líderes de evangelismo, o sea X o Y determinada persona. Tenemos claro hasta aquí el propósito de la clase, que es despertar en todos nosotros el deseo de ser, de apropiarnos de nuestra identidad, de tener claro quiénes somos en Cristo Jesús. Esa identidad no podemos perderla por nada. Y ese ser nos va a llevar a un hacer, a un obrar y luego pues a disfrutar de todas las bendiciones que Dios tiene preparado para nosotros, de disfrutar de esa cosecha de almas. Nosotros somos, Dios nos ha hecho sus hijos legítimos, pero tenemos que hacer, porque es triste que otros que no son, hacen, ¿sí? Otros que no son más apasionados por llevar una palabra, por llevar X o Y estudio, pero uno sabe que no son. Pero los que realmente somos sembradores del reino de los cielos, es coherente, es indispensable que hagamos la obra que nos ha sido encomendada. Entonces, hasta aquí llegamos a nuestra clase número 2. Les deseo a todos que Dios les bendiga en gran manera.